de Dios en esta mañana, gloria a Dios, para cada uno de nuestras vidas, nuestros corazones. Su tiempo, mi hermano. Dale fuerte ese aplauso al Señor, amada iglesia. Solo fuerte, sí, para el Señor. Gloria y alabanza sean al Cordero de Dios. Aleluya. Gracias le damos a Dios en esta hermosa mañana y tarde, a todos los siervos del Señor que se han dado cita a esta actividad. Amén. Se ha convocado el pueblo del Señor para una conferencia ministerial. Como decían los pastores, Pastor William, Pastor Terry, estamos en poco, pero Dios sabe por qué permite muchas cosas. Amén. Entonces, quiero ganar tiempo, aleluya. Y yo le invito, iglesia del Señor, que usted se ubique en el libro de Levítico, capítulo 21. Vamos a tomar un tema muy interesante que he querido compartir con la iglesia de Jesucristo. Levítico, capítulo 21, del verso 16 al 20. Amén. Un tema en el cual le he puesto, aleluya, santidad de los ministros. Amén. Le repito, Levítico capítulo 21 del 16 al 20. Gloria y alabanza sean a nuestro Dios. ¿Quién es el que vive? Cristo. Vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del amado Espíritu Santo. Dice así Levítico 21 del 16 al 20. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo o mutilado o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna o empeine o testículo magullado. Amén. Tome asiento, iglesia del Señor. Vamos a empezar esta conferencia, aleluya, en este tema en el cual he puesto como tema santidad de los ministros. Amén. Aquí tiene un prefacio, en la palabra del Señor tiene algo similar: santidad de los sacerdotes. Recuerde que en el tiempo de la ley los sacerdotes eran los ministros consagrados, establecidos, instituidos por nuestro Dios, aleluya, para ministrar las cosas sagradas de nuestro Dios. Hoy por hoy, por la gracia de nuestro Dios, tenemos la libertad. Según la Escritura dice que nosotros tenemos, aleluya, entrada al lugar santo por medio de la sangre de Cristo. El velo se rasgó, podemos entrar, pero eso a nosotros no nos da la libertad para entrar a ministrar como se nos dé gusto y gana. Hay reglas, estatutos, lineamientos, ordenanza del Dios de la gloria para que nosotros sepamos ministrar. Entonces es algo que Dios puso en mi corazón, un peso, aleluya, de responsabilidad de compartir esa santidad que Dios demanda en nosotros. Cuando hablamos de santidad, no solamente está hablando la ropa larga, el que nos cuidemos en no ponernos arete, no pintarnos, no fornicar. Gloria a Dios por lo que nos mantenemos así. Pero hay una santidad más profunda al momento, aleluya, de estar parados en un lugar ministrando. Cuando le hablo de ministrar, iglesia del Señor, la palabra ministrar significa servir. Entonces, Dios nos ha llamado a nosotros a servir el pan de Dios. Aquí dice, aleluya, que esta fue una ordenanza de nuestro Señor Jehová para que le hablara al sacerdote llamado Aarón. ¿Por qué no se la manda, aleluya, al general del ejército? ¿Por qué no le da esta ordenanza a un líder del pueblo de Dios? Sino exclusivamente, aleluya, esta ordenanza fue dirigida al hombre que era príncipe del tabernáculo de reunión. Para ese tiempo, iglesia de Jesucristo, no existía templo a Jehová. Era el tabernáculo, era como una tienda, como una carpa de circo. Ese era el tabernáculo de reunión. Ahí ese era el lugar donde el pueblo de Israel ofrecía sus sacrificios, sus ofrendas, y el pueblo adoraba a nuestro Dios. Pero dentro de ese tabernáculo, aleluya, ministraba, Aarón, sacerdote de Jehová, y los demás sacerdotes de clase baja. Todos ellos, aleluya, eran los encargados de ministrar, de servir, de hacer algo hermoso para el Señor. Amén. Pero Jehová le dice que le diga al hombre llamado Aarón. Vuelvo y le repito, ¿por qué la insistencia de Jehová nuestro Dios
de decirle a Aarón, porque Dios nunca se va a saltar el modelo bíblico. Siempre Dios tiene que hablar con el cabeza de hogar, con el cabeza del ministerio, con el pastor de la obra, con el encargado de la viña, a su nombre. Aquí le dice, verso 17, capítulo 21 del libro de Levítico, habla a Aarón y dile, ninguno de los descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Oiga, hoy por hoy nosotros como iglesia del Señor a veces ministramos con montones de defectos encima. No estoy hablando de defectos humanos solamente, estamos hablando ahora de defectos espirituales, defectos que corrompen la gloria del Señor en nosotros. Como les compartía la otra vez a la iglesia, creo que mis hermanos también que están aquí, algunos presentes, les compartía que en cierto momento se hizo una actividad grande en Valerio Estacio. Un pastor, me reservo el nombre, cogió a ese varón que se había convertido al camino del Señor. Este hombre era homosexual. Rápidamente le pararon campañas, tarimas, ayunos, vigilias, cultos especiales, aniversarios. Cada actividad que se hacía, yo fui testigo, yo estaba ahí, a mí me invitaban. Eso era un lleno total, eso era un reventar total, porque la curiosidad de ver al hombre que era un homosexual en la Valerio Estacio se había hecho hermanito. Entonces toda la gente iba de curiosa, de observadora, la mayoría de gente iba de mirar, a observar todo aquello, pero no duró mucho que el varón se apartó, se corrompió más. Entonces la mayoría de los comentarios eran atrás de nosotros, decía mi hermano, siervo, ¿por qué acontece eso? ¿Por qué este hombre ya se apartó? ¿Por qué este hombre peca de nuevo contra Dios? Entonces yo le decía a los hermanos, yo creo que no depende del hombre que usted invite a predicar, porque el hombre no tenía ni 2 semanas de haberse entregado a Cristo y rápidamente lo estaban parando a ministrar. Entonces, usted sabe, iglesia del Señor, que usted y yo venimos a Cristo. Usted y yo arrastramos una naturaleza mala, pecadora. Usted y yo arrastramos maña, mala costumbre, que tiene que el Espíritu de Dios hacer morir día tras día, minuto a minuto, a su nombre. Entonces, son cosas, iglesia de Jesucristo, que a veces nosotros creemos que yo ya me convierto y tengo que pararme en el púlpito a ministrar, tengo que predicar, tengo que profetizar. Esto es un proceso, esto es un lapso de tiempo que el Espíritu Santo tiene que pulirte, prepararte. Yo soy de la persona que siempre he dicho así: Dios no para espantapájaros aquí, Dios para ministros, hombres competentes, hombres capaces de presentarle al pueblo de Dios el verdadero evangelio de Jesucristo, a su nombre. Entonces, si el evangelio fuera una burla, si el evangelio, las cosas de Dios, el ministerio fuera cualquier relajo, entonces Dios parara rápidamente a cualquiera. Según la Biblia, cuando Pablo fue llamado al ministerio, 3 años estuvo en Arabia. Qué revelación, qué comunión, qué experiencia habrá tenido el apóstol Pablo. Y luego de aquello, eso está en el libro de Gálatas, luego de aquello, de esa experiencia de 3 años, estuvo en el desierto de Arabia, dice la Biblia, se fue y bajó a Jerusalén y estuvo con los 11 apóstoles, siguiendo aprendiendo. A veces hay gente que no le gusta aprender, no le gusta sentarse a que lo eduquen, a que lo disciplinen. Medio dijo, medio dijo, gloria a Dios, medio profetiza, ya quiere ministrar, que da miedo. Pero hay pasos, iglesia del Señor, que la Biblia nos enseña a nosotros, por el cual tenemos que aprender a ministrar. Aquí hay defectos. Yo, aleluya, enumeré, son 12 defectos que tenía este pueblo en aquel entonces, por los cuales nadie podía acercarse a ministrar, dice la Escritura. Aquí hay, aleluya, un hincapié. Dice, el que tenga defectos no se acercará para ofrecer el pan de su Dios. ¿Qué significa el pan de su Dios, iglesia del Señor? El pan de su Dios significa el alimento. En la antigüedad, en el tabernáculo, en el tiempo de la ley de Jehová, aleluya, los sacerdotes tenían que tener preparada una mesa limpia. En esa mesa limpia tenían que poner 12 panes calientes, preparados para que el sacerdote los coma. Eso representaba el alimento, la palabra de Dios, que tenía que siempre estar preparada, calientita, delante de Dios, a su nombre. Pero el sacerdote no era solamente el que los preparaba. El sacerdote tenía ayudantes, tenía los ministros, los sacerdotes de clase baja, tenía los levitas, tenía
los demás hombres que eran encargados del ministerio. Es como en una casa de oración. El pastor de parte del Señor siente apoyarse en el salmista, en el predicador, en la diácona, en la diaconisa, en el líder, en todos los siervos, y se arma una actividad. Pero si yo sé que alguien tiene alguna situación que no es de condenar, pero yo sé que con la situación que se maneja no puede ministrar, no le doy participación. Hoy en día se hace eso. Se da participación por simpatía, se da participación por compadrazgo. En una ocasión yo ministré por el Guasmo hace años en una casa de oración, y yo vi compadrazgo, se puede decir familiar. Toda la familia tenía cargo ministerial, todo. Y yo notaba que la mayoría eran inexpertos, eran inmaduros, ignorantes en ciertas cosas. Pero todo eso salía mal. La gente hablaba, la gente blasfemaba las cosas de Dios. Pero los pastores que estaban al frente de esa obra no les interesaba. Hasta que Dios me dio palabra, yo les hablé a los pastores y les dije: no es así. Dice: hermano, no se meta. Usted está aquí solamente ayudándolo. Entonces yo le dije: yo le hablo porque Dios me mandó a hablarle. Y la escritura dice, aleluya, en la ley de Dios, en el libro de los reyes, que en un día, aleluya, el rey Asa quitó a su madre de la dignidad de reina, porque la madre del rey, aleluya, estaba en idolatría. Había adorado una estatua de madera. Y el rey, aleluya, la quitó de la dignidad de reina y la bajó del trono de reina. O sea, a veces muchos de nosotros, porque mi familia, es mi esposa, es mi esposo, es mi hermano, mi cuñado, mi familia, mi tío, le vemos algo, pero no hay más quien toque. No se puede hacer así. Este ministerio, hoy por hoy, el ministerio del Evangelio de Jesucristo se ha tornado en muchos lugares, en mayor porcentaje, a nivel mundial, se ha hecho como familiar y se ha hecho económico. Hay mayoría de misiones, de actividades o de congregaciones, por decirlo así, que muere el pastor, asume el hijo. Y a veces el hijo no es llamado al ministerio. A veces muere la pastora, asume la nieta. Yo conozco una misión que está en esa misma condición. Entonces, de esa manera, Iglesia de Cristo, se corrompe la gloria del Evangelio. Creemos que el ministerio, las cosas de Dios, el Evangelio, el predicar la palabra, lo manejamos nosotros como que fuera una empresa humana, como que fuera, aleluya, un emprendimiento humano. Pero esto, aleluya, es la obra del Señor, a su nombre. Cuando en la Biblia tenemos bastantes pasajes bíblicos, bastantes revelaciones en las cuales la Iglesia de Jesucristo nos revela que esto es obra de Dios, esto no es de nosotros. Mire, dice aquí: porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Ahí comienza el Señor a detallar los defectos que puedan tener los sacerdotes de clase baja, aleluya, los demás ministros del santuario, para que no puedan acercarse al altar a ministrar. Quiero hacer una pausa aquí. En ese tiempo no había solamente el púlpito como lo tenemos ahora. En ese tiempo habían los leñadores, los que iban a ver las leñas para que el sacerdote mantenga encendido el altar. Habían los aguadores, los que tenían que ir a ver agua para que los sacerdotes se laven las manos para cada ritual. Cada ritual que se realizaba, los sacerdotes se manchaban las manos, pero tenía que haber agua para que el sacerdote se limpie, que eso representa una limpieza, una pureza, una santificación a su nombre. Entonces, ese era el trabajo. En el antiguo pacto había el ministro que tenía que tener las vestimentas sacerdotales. Había otro hombre, digo yo, que tenía que tener los utensilios, los cuchillos, aleluya, las tenazas para proceder al sacrificio. O sea, era un trabajo muy arduo, era un trabajo muy extendido, muy extenso. Hoy por hoy pasa lo mismo en la iglesia del Señor. Usted predica, yo predico, alabado el nombre del Señor, ministramos. El uno está encargado del sonido, el otro está encargado de la alabanza, el otro está encargado de la limpieza, el otro está encargado de barrer, el otro está encargado de recibir a los hermanos en la puerta. Pero si hay defecto, el ángel de la iglesia, Aarón, príncipe del tabernáculo, es el encargado de darse cuenta de que no haya defecto. No, mi hermano, usted es un siervo de Dios, pero así no puede. Hay defecto en usted, obviamente se le habla.
habla. Obviamente se lo sienta, se le dice no, porque te hago daño, te perjudico, te corrompes y Dios me va a pedir cuenta. A su nombre. Ahora, dice acá, vamos a enumerar los defectos que el Señor nombra para los ministros, para que nos puedan ministrar. Varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, jorobado, enano, que tenga nube en el ojo, que tenga sarna o empeine o testículo magullado. A su nombre. Son 12 defectos que podían existir en los ministros del tabernáculo. Aquí exclusivamente habla de los varones, porque en el tiempo de la ley eran los varones que ministraban en el tabernáculo. Amén. Y yo comencé a enumerar todos estos defectos. Y usted cree, iglesia de Cristo, ya no hablemos en el tiempo de la ley, sino ahora, tiempo de la gracia. Yo conozco hermanos ciegos, literales, ciegos naturales, que tocan teclado, cantan, predican durísimo. Yo conozco un hermano ciego que la guitarra la conoce bien, sin verla. Yo que tengo ojos no sé tocar eso. Pero no estoy hablando de ese defecto de ceguera físico, sino de los ministros espirituales. No se puede entregarle el altar a un hombre, en este caso también a una mujer, que esté ciega o ciego espiritual. ¿Qué dijo Jesucristo cuando caminó entre nosotros? ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Entonces, imagínese un ciego ministrando. Un hombre ciego representa a un hombre que no tiene visión, que no tiene conocimiento, que no tiene discernimiento, que no tiene revelación del reino de Dios ni de la palabra. ¿Qué le va a edificar al pueblo? ¿Qué le va a enseñar? Entonces el pueblo viene ignorante, ignorante se va. El pueblo viene con hambre de Dios, hambriento se va. El pueblo viene enfermo, enfermo se va. Por eso es muy necesario, vuelvo y le replico, la ordenanza de Jehová el Señor fue para Moisés, y Moisés le dijo, dile a Aarón, él es el encargado del tabernáculo. Los pastores, los ministros, los líderes, los encargados de obra, somos los que tenemos que tener visión para ver los que están parados en el altar, los que están perfilados para predicar, los que tienen anhelo de servir. Yo tengo que ver de parte de Dios cómo están, porque a mí Dios me va a dar y no consejo si lo hago mal. No, pastor, que yo como usted voy de arriba para abajo, tranquilo, que no es por, como le dije yo, esto no es por compadrajo que se entrega el púlpito. Gálatas capítulo 1, verso 12, lo dijo el Señor, que yo no recibí, dijo el apóstol Pablo, este ministerio por revelación de hombre, sino por revelación de Jesucristo. El ministerio no se lo recibe por el dedo. Yo conozco con ministerios y congregaciones y casas de oración que entregan ministerio al dedo y con pizarra ponen quién va a ser el evangelista en este año, quién va a ser el pastor en este año, quién va a ser el profeta en este año. A mí me daba hasta vergüenza ver que una iglesia se maneje así, cuando la Biblia dice, Hechos capítulo 13, que el Espíritu Santo habló a la iglesia apostólica. Hechos capítulo 13, el Espíritu Santo habló y dijo, apartarme a Pablo y a Saulo y a Bernabé para la obra a lo que los he llamado. A su nombre. El Espíritu Santo tiene que llamar al hombre. El Espíritu Santo es el encargado de señalar, de ungir, de delegar a los ministros del Evangelio. A su nombre. ¿Por qué vemos fracasos en la obra de Dios? ¿Por qué vemos ruina en los ministerios? ¿Por qué vemos vergüenza, desgracia? Vemos relajo en la obra de Dios. Porque se pone al que aparece. No, mi hermano, yo tengo instituto, cementerio bíblico, puede tener lo que le dé la gana. Si Dios no le ha revelado, no va. Y hay gente que se pone molesta cuando no lo tomas en cuenta. Hay gente que se molesta cuando lo sienta porque te diste cuenta que está viviendo mal, está en desorden, está en pecado, está en sinvergüencería y quiere seguir ministrando. Pero ¿qué dice la Biblia? No se acercará para ofrecer el pan de su Dios. No se acercará. Si se quiere acercar, que se acerque en otro lado. Pero en donde hay un hombre encargado de una obra, no lo puede hacer. A lo menos para que Dios no le llame la atención al encargado de ese rebaño, a su nombre. Mire los lineamientos que Dios de los cielos entrega.
El ciego no puede ministrar. ¿Qué revelación tiene? El apóstol Pablo prohibió que los ministros sean neófitos. Neófito es una persona recién convertida, inmadura. ¿Qué iba a enseñar? Como yo le digo, la experiencia que yo tuve, como a los 7, 8 años, quizás 9, por ahí, no me recuerdo bien, pero en este lapso de 7 a 9 años, la primera predicación que yo tuve. Pero antes de aquello a mí me sentaron, me discipularon, me educaron, me exhortaron, me reprendieron, me dijeron: así no va, así no es, así no se hace, así me lo gusta el Señor. Y yo bravísimo, porque a uno no le gusta que le enseñen. Uno quiere llevar el evangelio a la bola de uno. Uno quiere ministrar a lo que uno quiere. Uno quiere enseñar a como a uno le gusta. Pero nosotros tenemos una guía, tenemos una ordenanza, tenemos un motor que nos guía. Se llama el Espíritu Santo de Dios. Él es la persona encargada para guiar a todo siervo del Señor, a su nombre. Si le puedo dar una ofrenda de alabanza al Dios de los cielos, a su nombre. Quiero el querido. Sigamos. Ahora habla de un cojo. Otro defecto por el cual, aleluya, los sacerdotes de la descendencia de Aarón no pueden acercarse para ministrar y ofrecer el pan de su Dios. Un cojo no puede pararse bien. Y yo decía cuando estaba preparando este bosquejo, aleluya, porque es una enseñanza que estamos teniendo, gloria a Dios. Yo decía, pero ¿por qué tantos defectos? ¿Por qué no uno? Y la Biblia me llevaba al Nuevo Testamento, que el apóstol Pablo dice, para que nosotros tengamos y lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, si un hombre o una mujer, en este caso, aleluya, no tiene la estatura del hombre perfecto que es Cristo, ¿cómo podemos ministrar? Cada día usted y yo vamos aprendiendo. Hoy aprende algo, mañana aprende otra cosa nueva. Aquí no se acaba el aprendizaje. Cada día usted, de parte del Señor, o Dios mismo le va haciendo ver, se va dando cuenta los defectos, los errores y los horrores que tenemos muchos de nosotros. A veces yo, cuando grabo los videos para compartirlo con el pueblo de Dios, a veces yo mismo me pongo a escuchar y yo digo: uy, me equivoqué, uy, no era así, uy, lo dije muy duro. Entonces yo mismo me voy analizando y yo digo: Señor, perdóname, ten misericordia. Y Dios te va enseñando. Y no es que son errores de muerte, errores para blasfemias al nombre del Señor, no, sino que usted va aprendiendo, usted va capacitándose, usted va ejercitando lo que Dios le ha dado a su nombre. Ahora, el cojo no puede hacer una actividad como una persona que no tiene ese defecto. Una persona que camina bien, va rápido, lo mandan a una hora y le dicen: tal hora usted tiene que estar ahí y a tal hora usted tiene que llegar. Como no tiene defecto, va rápido y viene rápido. Pero el cojo no puede. Espiritualmente es igual. No puede pararse un cojo a ministrar espiritualmente porque tiene un defecto. Amén. Ahora dice mutilado. Mutilado es que le falta algo. Entonces, en Dios siempre tiene que existir una perfección en nosotros. En nosotros. Un hombre tuvo una revelación que él decía que él se miraba en un espejo. Y él decía: mi hermano, y yo me miraba en ese espejo brillaba. Y yo me miraba y me faltaba un ojo. Y yo no soy ciego, hermano. Entonces yo le dije: el espejo de la revelación es la palabra. La palabra es la que nos enseña en qué estamos nosotros fallando. Y dice: hermano, yo me asusté. Y yo le decía: Señor, que algo me va a pasar, me voy a quedar ciego. Y yo le digo: no, Dios te está revelando que estás ciego ya, que estás tuerto. Tienes el otro ojo, pero el otro te falta. Entonces digo: humíllate a Dios, dile a Dios: enséñame, Señor, cuál es mi falla, en qué parte está mi equivocación, que estoy perdiendo visión. Y el hombre se metió a Dios y Dios sabrá lo que le habrá revelado, yo no lo sé. Pero Dios le dio la revelación, cómo él estaba delante de Dios. Entonces, cuando nosotros tengamos alguna falla, alguna falencia, alguna imperfección espiritual, aquí está el espejo de Dios, que es su palabra. Ella nos revela en qué estamos mal. Ella te va a señalar: estás bien en esto, estás mal en esto, estás pésimo en esto, y Dios te va a revelar. Libro de Salmos, capítulo 19, dijo el salmista: Señor, muéstrame mis rebeliones y guíame por el camino eterno. Incluso el salmista dijo: líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay cosas que nosotros no conocemos, pero en oración Dios te va a revelar. Dios te va a mostrar, te va a decir: mi siervo, mi sierva, en esto está fallando.
perfecciónate. Dios a nosotros no nos muestra para acusarnos, nos muestra para que nos perfeccionemos, para que nos apartemos del error y para que busquemos la llamada santidad a su nombre. El Dios de nosotros demanda santidad porque es solo de Él, santidad. Ahora, dice acá, sobrado. Yo busqué un diccionario y la palabra sobrado dice así: la persona sobrada o sobrado viene del latín y del griego creído, vanaglorioso, arrogante y presumido. Y yo creo que de esos abundan en el pueblo de Dios cuando ministran. Abundan de los que no ministran también, que son creídos, vanagloriosos y arrogantes. Entonces, imagínense un ministro en el antiguo pacto que vaya a ofrecer el pan de su Dios en una arrogancia. Lo mataba Jehová. Ahora, hoy por hoy, disfrutamos de una libertad. Tocamos, cantamos, predicamos, profetizamos, bautizamos, celebramos actividades en arrogancia, en presunción, en vanagloria. Nos creemos más que el otro y no pasa nada. Es porque Dios está dando tiempo, aleluya, para que nosotros nos ordenemos, nos arrepintamos. Por eso yo decía, Señor, sobrado. Yo decía, sobrado será que se cree mucho. Y yo quise sacarme la duda. Busqué un diccionario bíblico y me confirmó la palabra. Entonces, hay muchas personas, ahora que estamos en la nueva dispensación de la gracia, hombres y mujeres que se manejan así. Al momento de ministrar son creídos, son vanagloriosos, se creen más que el otro. Si el otro predica mal, lo miran por encima. Si el otro lo hace mal, lo menosprecia. Entonces, y nosotros somos un cuerpo, somos una familia. Si alguien lo hizo mal y usted lo hace bien, ayúdelo, enséñele, ore por él. La Biblia dice que para eso está el fuerte, para sostener al débil, a su nombre. La iglesia hoy en día padece de esa enfermedad. Yo creo, sin temor a equivocarme, que muchos de nosotros tenemos ese defecto: sobrados, creídos, vanagloriosos, y se ponen mal porque el otro lo hace de una manera equivocada. Y hay un proverbio que dice que la vaca se olvida cuando fue ternera. Entonces muchos de nosotros nos olvidamos cuando iniciamos los caminos del Señor, cómo nos equivocábamos. Yo me acuerdo que un pastor me decía que cuando él predicaba en su inicio, dice: hermano, yo me equivocaba tanto que a Daniel yo lo mandaba a pelear con Goliat, y a David yo lo mandaba a la fosa de los leones, porque me equivocaba cuando predicaba. Me equivocaba del nombre de siervo de Dios en la historia bíblica, y yo predicaba y la gente me decía, se levantaba de la silla, me decía: varón, está mal, me hacían quedar mal. Y yo me equivocaba porque estaba yo en mis inicios. Entonces, cuando uno empieza en el ministerio, uno se va a equivocar bastante. Se equivoca horriblemente y la gente te va a señalar, la gente te va a criticar. Pero luego usted ya coge experiencia. Es ahí que uno debe permanecer en una llamada humildad. No podemos tener este defecto de ser sobrado, porque la Biblia nos enseña que Dios mira al altivo de lejos y Dios alcanza y le da gracia a los humildes, le da favor. Por eso que vemos siervos de Dios que se les hace fácil ministrar, se les hace fácil avanzar, porque en ellos no hay esa vanagloria, no hay esa presunción. Son sencillos, son humildes. Si lo hacen bien, la gloria es tuya. Si se equivocaron, Señor, perdóname y ayúdame a mejorar. Entonces, no hay una presunción, no hay una vanagloria, no hay una manera de ser arrogante. Hay gente arrogante. Y el libro de 2 de Crónicas, si mal no recuerdo, capítulo 26, habló de un rey llamado Usías. Ese rey era rey, ungido para ser rey, pero él quiso entrar al templo de Jehová el Señor a ofrecer incienso, cosa que no le pertenecía a él hacer. Y dice la Biblia que él entró al templo de Jehová con un incensario en la mano, y entró. Y cuando entró, dice la Escritura que 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, se le pararon y le detuvieron y le dijeron: rey Usías, a ti no te pertenece, a ti no te corresponde quemar incienso, no te será para gloria, así que no lo haga. Y el rey Usías se puso arrogante, se puso bravo, y dice la Biblia que en su braveza le brotó lepra en la frente, y los sacerdotes le metieron mano y lo sacaron corriendo del templo, porque Jehová lo había herido a su nombre. Hay gente que no es llamada a pastorear y están pastoreando. Hay gente que no son llamadas a ser profetas y están profetizando.
Hay gente que Dios no le habla nada y están diciendo Dios le dijo, cuando Dios no dijo nada, cuando ellos mismos dijeron a su nombre. Entonces nos metemos en lugares o en áreas o en tareas que Dios nunca nos mandó. Eso es lo que hace el creído, el arrogante, el vanaglorioso, para que lo miren que Dios lo está usando. ¿Cómo se puede ofrecer el pan de Dios cuando tenemos este defecto que se llama sobrado? Dios nos libre, Dios nos guarde, porque muchos reyes fueron sobrados, creídos. Nabucodonosor, Nimrod, el primer poderoso que existió en la tierra, en su arrogancia, ¿qué hizo? Edificó la torre de Babel. Los creídos edifican cosas que no van en la voluntad de Dios. Los vanagloriosos elevan cosas que no están en la voluntad de Dios. Y luego Dios tiene que intervenir y confundir el lenguaje a su nombre. Entonces, vamos a seguir viendo otro defecto de los ministros que pueden tener, que usted y yo podamos tener. Y si lo tenemos, no podemos ofrecer el pan de nuestro Dios. Dice, pie roto. La persona que tiene el pie roto no puede tener una firmeza al momento de pararse. Obligado tiene que sentarse. Obligado tiene que tener una prótesis. Obligado tiene que tener un bastón, un andador, o si tiene planta, una sillita de rueda con batería fuerte para que apriete el botón y vaya caminando solito. Amén. Pero ¿por qué el ministro en esta parte de la escritura que tenga pie roto no puede ministrar? Porque no está completo a la perfección que Dios demanda. Estos son defectos literales, pero espiritualmente, iglesia del Señor, podemos tener defectos espirituales. ¿Cómo se rompe un pie? Por ejemplo, hace como 6-7 meses yo acompañé a mi papá a la consulta que él tenía. Mi papá tiene pie diabético, pero gracias a Dios no tiene herida ahora. Y había ahí un señor que lo estaban atendiendo y el médico le decía, tu pie está descalcificado. La diabetes come como que fuera carcoma, come los huesos. Entonces dice, tú tienes que tener un cuidado, tú tienes que tener precaución, no puedes hacer mucha fuerza, no tienes que arrimar mucho tu peso en un solo pie, tienes que usar unas zapatillas cómodas, no puedes usar zapatos cerrados. Le dio indicaciones el doctor. Yo creo que nosotros tenemos un doctor más glorioso que el de la tierra, que es el Espíritu Santo. Y Él nos dice a nosotros qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos defectos espirituales. Si usted, como ángel de la iglesia, si yo, como ministro de Dios, como líder del pueblo de Dios, veo que una hermana o un hermano tiene pie roto, por más que quiera predicar, no lo pongo, porque le hago daño. Él necesita una rehabilitación. Él necesita una restauración. Cuando el pie está roto, ¿qué hace el médico, iglesia del Señor? Le pone yeso, le pone vendaje, le pone unos palitos ahí para que pueda tener firmeza, ¿sí o no? Hay diversos tratamientos, diversos métodos para que la persona se mejore, pero todo tratamiento varía. A veces el médico le dice, con usted 4 meses, con usted 2 años, 2 años sin correr, sin bailar. La gente impía, que le gusta bailar, mover el esqueleto. Entonces, imagínese ahora en la parte espiritual. Si yo tengo el pie roto y siéntese, espere, pero anhelamos seguir predicando, ¿qué se va a ofrecer como un defecto en mi vida? Defecto. Lo que yo tengo, entrego. Si yo tengo un defecto, eso voy a ofrecer y eso el pueblo va a recibir. Por eso que es provisión de parte del Señor que los ministros que parezcan estos defectos no se acerquen. Aquí el encargado de prohibir que los ministros que tengan defectos se acerquen a ofrecer el pan de su Dios es Aarón. Pero digamos que el encargado de la obra o un pastor determinado de cualquier parte del mundo no le llame la atención a usted o a mí, y yo sé que tengo defectos y no me sientan, es también responsabilidad suya no acercarse. Decirle, pastor, no puedo. Así el resto lo mire sentado en la iglesia, así en la congregación lo miren 4 meses sentados sin predicar, así la gente diga, está en pecado, está en pecado. No importa, pero usted está agradando a Dios, a su nombre. Porque lo que voy a ofrecer es el pan de mi Dios. Preferible que la gente hable, preferible que la gente lo critique, pero preferible que pase eso a que Dios le pegue su reprensión a su nombre. Yo he visto hermanos que hacen diablurez y media y usted lo ve, predican que da miedo, cantan, profetizan, hacen de todo.
Y un pastor me dijo así: hermano, es que no hay más nadie quien participe. Hágalo usted pues entonces. ¿Qué? Porque no hay más nadie que predique, tiene que seguirlo haciendo el adúltero de la iglesia. ¿Qué? Porque no hay más quien predique, tiene que seguirlo haciendo el fornicario de la iglesia. ¿Qué? Porque no hay más quien predique, tiene que hacerlo el ladrón de la iglesia. Sí, hermano, en la iglesia hay un montón de ladrones. Le roban el tiempo, le roban el dinero, le roban ofrenda, le roban tiempo, le roban la gloria a su nombre. De todo eso padece la iglesia. Porque si usted y yo nos olvidamos, la iglesia no solamente es un lugar de adoración, la iglesia también se considera un lugar de rehabilitación, como una clínica, como un hospital, como un lugar de cuidados intensivos. Así también sirve la casa de adoración. La gente viene con dificultades, viene con problemas y aquí hay que atenderla. Pero si el que está ministrando está más podrido que el otro. Mire, yo conocí un médico que fue médico de mi papá, diabético. El hombre era médico de pie diabético. El hombre padecía pie diabético. Y el hombre curaba a los diabéticos. Algo ilógico. El hombre se le subió el azúcar, murió de un infarto. Y era doctor de diabetes. Él sabía lo que tenía que hacer, ¿sí o no? Él era médico, él daba consejos, él daba nutrición, él daba la dieta para que los pacientes diabéticos coman lo que tienen que comer para que no les haga daño. Y mire, la diabetes lo mató. Yo creo que igual en el pueblo de Dios hay así ministros. Ministros dicen: hermano, no peque, y el que está ministrando peca más que él. Hermano, no adultere, y el más adulto es el que está predicando. Hermano, no robe, y el que está predicando es el que más roba. Hermano, no miente, y ese es más mentiroso que el portero de Disney. Padecemos de muchos defectos, pero queremos nosotros a veces que el pueblo de Dios esté perfecto. ¿Cuándo el pueblo de Dios va a caminar en una perfección? Cuando usted la transmita, cuando usted ponga el ejemplo, cuando nosotros prediquemos con el ejemplo a su nombre. El apóstol Pablo lo dijo en la epístola a los Romanos, capítulo 2, verso 21. El apóstol Pablo dijo así: tú que predicas, no te predicas a ti mismo. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. El apóstol Pablo dice: tú que dices que no hay que hurtar, tú hurtas. Así dijo el apóstol Pablo. Entonces, en la iglesia de Cristo, iglesia del Señor, lastimosamente habemos, me meto en ese sancocho, porque yo todavía estoy peleando con esta. Habemos muchos ministros que tenemos defectos que dan miedo, que a veces se lo conoce su pastor, se lo conoce su esposa, se lo conoce su esposo, se lo conoce el hermano de al lado, lo conoce usted mismo. Tenemos defectos terribles, pero tenemos una ventaja, que el Espíritu Santo es el que produce liberación, transformación y restauración. Entonces, mira acá, el pie roto, ahora dice mano rota. Tanto el pie como mano rota se necesita una rehabilitación. Hay bastantes fundaciones para las personas que tienen accidentes de tránsito, se le rompe el pie, se cayó en el trabajo, se cayó en la casa, una mala caída, se le rompió la mano, y usted ve a la persona: ¿qué le pasó? Ah, no, el médico me mandó un descanso de 4 meses, y usted lo ve que está así, con el yeso en la mano, no puede hacer nada, tiene todo el yeso galabateado, escrito, lo que se hace comúnmente cuando la persona tiene yeso en la mano, pero está ahí, no puede hacer nada. Y algo que quiero aclarar: toda persona que entra en una rehabilitación, no sé si usted lo ha visto o ha participado de una rehabilitación o ha escuchado, cuando la persona participa de una rehabilitación en cualquier parte de su cuerpo, esa parte afectada queda igual, no queda igual, necesita ejercicio, ¿sí o no? Cuando los brazos se fracturan y le ponen yeso, el brazo quedó inerte por 4 meses, ese brazo quedó débil, ¿sí o no? Ese brazo quedó blandito, quedó pálido, quedó como yo soy, porque se puso medio raro, necesita vitamina, necesita calcio, necesita hacer ejercicio. ¿Amén o no amén? Espiritualmente es igual. Si a los ministros del cuerpo de Jesucristo se lo sientan porque tienen algún defecto, el pastor se dio cuenta de algo o los pilló en alguna situación por ahí, media cara de pescado, como se dice aquí en Guayaquil, no crea que se sentó y otra vez venga tu reino y a predicar. No, necesita una rehabilitación y necesita una nutrición para que el tiempo que estuve sentado y cuando vuelva a pararse acá, explote el poder de Dios en su vida, a su nombre. Por eso lo estoy diciendo: la persona que tiene una rehabilitación en el brazo, el brazo no puede sostener 20 kilos con una funda de la ropa así de baratado. Entonces, para usted y yo volver a ministrar
Si tenemos las manos rotas espiritualmente, tenemos que tener ejercicios espirituales. ¿Cómo se ejercita espiritualmente el creyente? Tenemos bastantes ejercicios según la Biblia: oración, ayuno, vigilia, lectura, comunión, sometimiento. Algo lo mandan a hacer, aquí estoy, amén, gloria a Dios. Y ahí usted se va ejercitando y de nuevo recupera fortaleza antes de volver a ministrar. Si esto se enseñara en la iglesia de Jesucristo, yo creo que muchos ministros fueran lo que realmente Dios desea con la vida de ellos. Pero vuelvo y le replico, y vuelvo y le señalo el defecto de muchos líderes, de muchas casas de oración. Por compadrajo, venga nomás, siervo, cante. Venga nomás, mi hermano, que usted es el que todos los días viene a la iglesia, pero usted sabe de qué pata cogea. Usted sabe que más gritón que el calabo carán a la voz del Señor. Son más bravos que mandados a hacer. Y los paran a ministrar, los ponen a predicar, los ponen a ofrecer Santa Cena, los ponen a bautizar, los ponen a imponer mano. ¿Qué va a recibir el pueblo? Por eso que el pueblo, en vez de estar arriba en crecimiento, está hundido espiritual. Y comencemos a decirles que los hermanos no crecen. El que está ofreciendo el pan de su Dios es el responsable de lo que va a recibir el pueblo. Grábese esto, iglesia del Señor, a su nombre. Vamos a seguir viendo otros defectos. Aquí habla de un jorobado. El jorobado no puede estar erguido, ¿sí o no? Hoy en día yo he visto, la ciencia ha avanzado, hay cirugías, hay fajas que lo ponen así, lo fajan así, y usted quiere o no tiene, usted está erguido. Y espiritualmente a veces hay jorobas que al cristiano le nacen espiritualmente y ya no pueden estar erguidos espiritualmente. La Biblia habla en el libro de Éxodo que Jehová le dijo al profeta Moisés que le diga al pueblo de Israel: ustedes no van a caminar con su cuello agachado ni con su cerviz doblada. Yo los liberté de las tareas pesadas de Egipto, dijo el Señor, y ustedes andarán libres en la tierra del cananeo con el cuello erguido. Así habló Jehová el Señor. Entonces, yo creo que la joroba espiritual en muchos de nosotros se debe, aleluya, o es a base de cierta esclavitud o de cierta servidumbre en nosotros. Pecado acumulado también. La joroba, gloria a Dios, gracias pastor. La joroba también representa un peso. Entonces, hay personas que el pecado, no es que usted y yo no pequemos, nosotros pecamos a diario. Pero como lo hablé días atrás a la iglesia, a la congregación, a veces nos gusta el pecado. Y estamos ahí, dale, y el diablo viene y te dice: más peso, más peso, más peso, más peso, y estamos con el pecado encima. Pero físicamente no, el hombre brilla, el hombre tiene buen terno, buen traje, buen carro, buena entrada financiera, buen empleo, buen trabajo, buena finanza, pero espiritualmente tiene una acumulación de pecados que lo hacen andar rodando así. ¿Cómo va a ministrar a un ministro así delante de Dios el pan de su Dios? ¿Cómo lo va a ofrecer? Si estamos hablando de una acumulación de pecado, el pueblo va a recibir eso. El pueblo le dice: ¿cuántos reciben esta palabra? Pero como usted no sabe lo que tiene, usted dice: yo recibo. Usted está recibiendo lo que el hombre tiene. Usted está recibiendo lo que el hombre posee. Cuando Jesucristo caminó entre nosotros, la mujer del flujo de sangre tocó el borde de su manto. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Quién me ha tocado? Los apóstoles dijeron: Señor, la gente te aprieta y tú preguntas: ¿quién te ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Dijo el Señor, porque poder y virtud fluyó de mí. ¿Quién me ha tocado? De Cristo que fluyó poder y virtud. De eso tiene que fluir de nosotros: gracia, palabra, fuego, poder, presencia de Dios, perdón, misericordia. Amén. Eso es lo que tenemos que nosotros entregar. Pero si estamos jorobados, va a quedar jorobado también su hermano, va a quedar jorobado la iglesia, va a quedar jorobado su compañero, el ministro, el consiervo de la iglesia del Señor, a su nombre. Entonces, parece, iglesia de Cristo, que fuera algo así, sin poca importancia, pero la Biblia dice: no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Es un alimento que el pueblo de Dios le entrega al rebaño. Sigamos. Enano, otro defecto. En la iglesia literal si hay enano, medio metro, metro y medio, 45, 90. Yo conozco hermanos enanos de verdad,
nacieron enanos con enanismo. O sea, el nombre científico se llama enanismo. Pero espiritualmente hay creyentes que tienen 20 años en el evangelio, entraron hace 20 años. Cuando uno viene al camino de Dios, ¿qué dice la Biblia? Hemos nacido de nuevo. Entonces, desde el momento que usted y yo venimos a Cristo, Dios te recibe como un nene chiquito. Entonces, comienza el camino del Señor y Dios te va alimentando, te va dando seno, te va dando leche espiritual, te va dando nutrientes, te va dando papilla, te va dando potaje, te va dando calcio, vitamina. Al niño se lo lleva al control médico, le ponen la vitamina, le ponen la vacuna, le ponen cierta cosa para que el niño vaya creciéndose de una manera saludable. ¿Sí o no, mi hermana amada, que son madres de familia? Yo no soy madre, pero soy padre y me ha tocado llevar a mí a los controles. Y la doctora son cargosas. ¡Tráigalo! Te reta cuando tú no llevas al niño. Entonces, en el camino del Señor o en el cuerpo de Jesucristo, así hay montones de creyentes que no les gusta crecer, no les gusta comer palabra y están enanos espiritualmente. Son viejos en el evangelio. Usted le pregunta, hermano, ¿cuántos años tiene? 50. 50, pero por gusto. Le dice, hermano, ¿cuántos años tiene? Soy más viejo que Matusalén. Tienen años. Son fundadores de iglesia, pero son enanos. No tienen crecimiento. ¿Y usted cree que una persona que no tiene crecimiento espiritual se ríe de la sierra? ¿Amén? Que no tiene crecimiento espiritual, ¿quién se le va a acercar? Usted se le va a acercar. Yo no me le acerco a un enano. Peor un hombre que no tiene conocimiento, que no tiene unción. Lo glorioso y lo lógico y lo más beneficioso para usted y para mí es acercarnos a hombres con poder, con unción de Dios para aprender. ¿Por qué cree que la gente seguía a Cristo? ¿Solamente porque Cristo le daba de comer? También, pero la gente se acercaba porque ahí había milagro, presencia, poder, manifestación. Había gloria de Dios a su nombre. Entonces el pueblo de Dios está esperando eso. El pueblo de Dios viene con hambre a la casa de oración. Usted no sabe cómo vino la hermana, cómo vino fulano. Usted lo puede ver que está aplaudiendo, que está alabando y viene batallando con una situación difícil. Pero en un momento determinado, en pleno culto, Dios suelta una palabra y le llegó. Y esa persona va fuerte. Recibió vitamina A del Espíritu, recibió fósforo del Espíritu, recibió hierro del Espíritu, recibió calcium del Espíritu. A su nombre. Y se va el hermano gozoso, alegre. Gracias, Señor, que fui al culto. Tú me hablaste. Y esa palabra instantáneamente en su ADN espiritual y en su esqueleto espiritual lo levanta 5 centímetros. Mañana lo levanta 5 más, 5 más, 5 más. Y ahí vamos a la estatura del varón perfecto. Pero imagínense el grupo de creyentes a nivel mundial que la iglesia de Cristo no crece. Van a la iglesia obligados a la cañona. Hay hermanos que van a los cultos a la cañona. Van obligados. Están sentados, pero la mente de ellos por otro lado. El espíritu de ellos por otro lado. Entonces todo el néctar, todo el alimento, todas las vitaminas, todos los nutrientes que se están despachando, sirviendo desde el altar, lo reciben unos que otros y el resto. Así pasan los controles médicos. Dice, fulano de tal, no vino, que siga el otro, se lo perdió. ¿Sí o no? Mi dieta no vino, que siga el otro, venga. Y son más desesperados en la atención médica pública. Son apurados porque ellos se quieren ganar la plata de alivio. Ellos no lo llaman porque no. Si no vino, y pobre que venga el día de mañana a pedir medicamento, lo manda para 4 meses. ¿Sí o no? Que así le hagan a la iglesia. Pastor, venga a orarme. Vamos sin vergüenza, vive ganado de la iglesia y quiere que te ore. Pastor, venga, sácame los demonios de mi casa. Vives a media cuadra en la iglesia y no viene. A su nombre. Si le puede dar una ofrenda de alabanza al Señor. A su nombre. Quiere el camino. Ahora, veamos lo que dice acá. Nube en el ojo. Hoy también hay tratamiento, amada iglesia del Señor, para quitar la nube en el ojo. Han venido clínicas privadas, los cubanos, damas consulares. Hay bastantes fundaciones que dan cirugía gratuita para muchas personas que tienen nube en el ojo. Pero yo creo, iglesia del Señor, que la nube en el ojo es igual. Yo creo que usted ha visto a la persona con nube en el ojo. Tiene como una especie de carnosidad blanca.
un hombre de Dios estuvo en la iglesia y le dijo: pastor, tuve un sueño, tuve una revelación, dice. Cuéntame, mijo, para ver qué te podemos decir. Yo soñaba, pastor, con usted. ¿Y qué soñaba? Yo soñaba que yo venía, me sentaba al lado suyo, usted tomaba unas pinzas, unas tenazas y me sacaba un gusanito del ojo. Yo creí que era un gusanito, pero mientras usted cogía las tenazas, lo sacaba, parecía solitaria, la verga. Y usted me la sacó y me hizo así y me dijo: vete. Y terminó la revelación. Dice: no sé qué significa, pastor. Y al pastor lo tomó el espíritu en ese momento y le dijo: cuida tus ojos del adulterio, cuídalos. Y me lo dijo delante de todos. Entonces, con muchas cosas nuestra visión se daña, se corrompe. Imagínense un ojón predicando. Hay gente que no tiene nube en el ojo espiritual, pero se le saltan los ojos por esto, por la cara de Washington, de Lincoln, que si no hay billetes no asoman la nariz a las actividades, que si no hay bendición no se aparecen en el culto. Cuando el apóstol Pablo nos dijo que de buena gana tengo que yo compartir este evangelio, entonces lo hacemos de esa voluntad. La nube en el ojo te prohíbe ver correctamente. Usted tiene que tener un tratamiento, y si hay una cirugía tiene que descansar, no tiene que recibir el sol, tiene que tener gafas especiales, protegerse, comer. Viene un tratamiento, viene una dieta, viene una precaución. ¿Amén o no amén? Igualmente espiritual. Si usted conoce que alguien tiene nube en el ojo, que usted le conoce que algo está mal. Yo estuve en la misma iglesia que sucedió este testimonio. Este mismo hermano, luego que le pasó eso, no cambiaba. Él estaba con su esposa y pasó una hermana, no sé si era hermana o una vecina del barrio, mal vestida, bien exuberante. Y el hermano, que había tenido una revelación que le sacaban el bichito, ahora en lo real estaba con su esposa. Y pasó una mujer con una ropa medio indecorosa. Y el hermano dijo así: la sangre de Cristo tiene poder. Y la mujer sacó la mano y ¡plá! Entonces el hermano no había cambiado. El hermano no había enmendado su error. Y el hermano estaba con ese bicho espiritual en el ojo. Y este siervo era ministro de la palabra. Y el pastor dijo: usted, mi hermano, no va a predicar. Porque no va, pues todavía pregunta, le dice el pastor. Entonces, con nube en el ojo, un ministro no puede predicar. ¿Qué dijo el Señor? Tú miras la paja del ojo de tu hermano, pero no echas de ver el tronco que tienes en el tuyo. Hermano, usted está haciendo mal. Hermano, usted está en pecado. Pero examinémonos cómo estamos nosotros. Examinémonos qué defectos tenemos nosotros, para ver cómo es la cosa delante de Dios. Sigamos. Sarna, dice otro defecto. La sarna con gusto pica, dice, ¿verdad? Si hay sarna, la sarna es contagiosa. Usted no se puede poner ropa de sarnoso. No puede tocar las áreas afectadas del que tiene sarna. ¿Sí o no? Hay tratamientos para la sarna. Yo creo que todos estos defectos, la mayoría tienen tratamiento físico, literal, médico. Pero espiritualmente también tenemos tratamiento. También tenemos una serie de procedimientos y aplicaciones para que nosotros podamos ser libres de aquella sarna, en este caso. Usted no se puede pegar a un perro sarnoso, a un hermano que tenga sarna, una persona que tiene sarna. Usted trata de alejarse, porque eso se pega. Y si alguien, un ministro, tiene sarna espiritual, eso va a pasar. Mire, yo le quiero testificar un testimonio que yo estuve presente. Un hermano, un evangelista, amigo mío, que hoy sigue en los caminos de Dios. Estuvimos en un culto especial. Invitaron a predicar a un profeta. Me reservo el nombre. Este profeta predicó y llamó a las hermanas para que vengan a que le pongan mano. Entonces el hermano que estaba al lado mío, el evangelista, amigo mío, me dijo: Israel, vamos para que nos pongan mano. Yo le dije: yo no voy. ¿Y por qué? No siento, no quiero ir. Yo sentí algo que no. Y digo: no quiero ir, no quiero ir. Dice: ¿a qué te crees mucho? No me creo mucho, no quiero ir. Entonces, lo que te pierde, así me dijo. Él fue, bajó corriendo y bajó haciéndome burla. Me dice: baja hueso seco, me dice, baja muerto vivo. Que te aproveche, le dije yo. Sí, porque si él quiere que vaya. Hermano, para no alargarle mucho, el hombre fue, yo me retiré a mi casa al día siguiente.
el hermano estaba sentado en la iglesia temprano y yo llegaba temprano a la iglesia y él me estaba esperando a mí y me dice, te estoy esperando, te estoy buscando. Y me dice, ¿qué pasó? Quiero que me haga la oración de reconciliación. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué, te peleaste con alguien? ¿Qué pasó? ¿Te acuerdas que yo bajé? Sí, me dice. El hermano, el profeta me puso la mano. Cogí, yo sentí algo que entró, caí, yo sentí que algo comenzó a moverse en el vientre, como un bicho, como una culebra. Yo me salí, me fui a la calle Quito, cogí el bus, para ese tiempo pasaban los buses en la calle Quito, y yo tenía que ir rumbo para mi casa, al Guam. Pero no sé qué me dio, me bajé en la calle Quito, donde están las niñas trabajando, las prostitutas. Bajé de una de ellas, me subí a un hostal con ellas y forniqué con una de ellas. Me vino un desespero por fornicar. Y lo que yo debía haberte hecho caso, no bajar. Y yo digo, por eso no quise bajar. Algo, y se rumoraba que aquel profeta era medio pícaro y bandido, y le gustaba poner mano a las doncellas y manosearlas. Entonces, pero yo no sabía. Luego de la caída de este evangelista, nos enteramos de aquello. Por eso que el apóstol Pablo dijo, no impongas con ligereza las manos a nadie, consérvate puro. Amén. Imagínense que un sarnoso espiritual te ponga las manos, te pasa la sarna y usted va con rasquiña espiritual. Son términos medio graciosos, pero es la verdad. A este siervo cayó. Él dijo, se me mueve como una culebra. Lo que el profeta que le ministró tenía, le transmitió. Por eso que no podemos nosotros desesperarnos para que nos pongan la mano. Es muy necesario, la imposición de mano es bíblica, es recomendable, pero de los hombres que tengan bendición, que no tengan defectos, que se esfuercen, que tengan poder de Dios para que transmitan y para que usted reciba lo que ellos tienen de parte de Dios, a su nombre. Ahora dice empeine, que creo que es similar, sarno, empeine, casi lo mismo. Vamos a terminar con el último defecto que dice testículo magullado. Yo quiero que me escuchen esto los varones. Yo también, mire, para uno llevar un mensaje, para uno enseñarle a la iglesia, no es que usted abrió la Biblia y paran, usted le habla y le enseña, no, usted tiene que nutrirse. Usted tiene que tener conocimiento para poder compartir la experiencia, para poder compartir lo que usted ha investigado, lo que usted ha recopilado, lo que Dios le ha revelado, o lo que Dios le ha añadido. Yo decía testículo magullado, y yo busqué un diccionario, y decía este diccionario, testículo magullado es un testículo herido, friccionado, golpeado o lastimado. Pero yo busqué más allá. Y yo puse, ¿pero qué le pasa a la persona con testículo magullado? Nosotros los varones, si tenemos un golpe fuerte en nuestras partes privadas, hay problemas para orinar, para tener intimidad y para fecundar. Por ahí estornudando. Amén. Entonces, el varón, ahora yo quiero hablar también en las mujeres, porque también en el evangelio tenemos libertad, hombres y mujeres. Hay mujeres que tienen matriz dañada, que tienen sus partes privadas podridas, úteros, trompas, vaginas, etc. Y hay problemas para que la mujer pueda embarazarse. Tiene que haber tratamientos, cuidados médicos, tiene que la persona estar ahí continuamente visitando al ginecólogo, al especialista. ¿Amén o no amén? Entonces, tanto el varón como la mujer, pero en este caso menciona al varón, yo quiero mencionar que si un ministro que padezca de testículos magullados espiritualmente, nunca por nunca va a tener crecimiento espiritual ese hombre. De sus lomos nadie va a nacer. Abraham no padecía de eso. Abraham le soltaron una palabra. ¿Qué le dijo el Señor Jehová? Le dijo a Abraham, serás padre de multitudes. De tus lomos saldrán naciones, reyes, profetas, multitud de pueblos saldrán de ti. ¿Sí o no? El viejito Abraham no era espiritual magullado. El viejito Abraham gozó la vida con Sarita. ¿Ah? O sea, Sarita paría como cuy, la voz del Señor. La demás patriarca parían como cuy. Eso era una bendición natural. Era un fértil hombre y mujer. Pero espiritualmente
hay ministros, hombres y mujeres, alabados del Señor, que padecen de una infertilidad espiritual. Nadie crece en lo que ellos enseñan. Nadie les atiende el mensaje. Nadie les recibe lo que predican. Son infértiles, son muertos espiritual. Por eso que es prohibido que un ministro, varón o mujer, que padezca de infertilidad, espiritualmente hablando, pueda ofrecer el pan de su Dios. Es prohibido. Si usted y yo padecemos de infertilidad, para mencionarlo de esta manera, espiritual, yo no puedo acercarme a ministrar. ¿Quién va a nacer del mensaje que yo predique? ¿Cuántos convertidos voy a tener yo? ¿Cuántos nacidos de nuevo van a añadirse en un mensaje, en una exposición? ¿Cuánta gente va a venir en un mensaje que yo enseñe, que yo predique? Se echó la pregunta. Por eso que mucha gente cuando predica se les duerme, se les van, hablan mal, porque tienen infertilidad espiritual. Nadie les atiende. Entonces cuando yo leí ese comentario del diccionario y decía, en resumidas palabras, decía el comentarista de este diccionario, es imposible que el hombre reproduzca. Por eso que usted ve ministerios muertos, pastores que nadie les obedece, ministros que nadie les atiende, predican y nadie se les convierte. Más bien todo el mundo se les endemonia a su nombre. Mire, parece que fuera algo normal, parece que fuera solamente una historia de la palabra, pero está hablando de la santidad. Y cuando hablamos de santidad significa pureza. Entonces yo tengo que tener una santidad, porque fui constituido ministro del Evangelio. Y si yo tengo santidad, he conquistado santidad, me he consagrado, me he guardado para Dios, el pueblo del Señor va a recibir lo que usted también ha trabajado. Usted ha pagado el precio, el pueblo rapidito va a recibir lo que usted trabajó. Si usted, mire, el pastor que yo tuve, él me dijo así: tú siembra bien y el pueblo te obedecerá. Tú no me obedeces, ay de ti cuando prediques. No te quejes si el pueblo te rebelde. Si tú no me haces caso, no me hagas. Pero el día que estés predicando, Dios te va a dar una siembra en tu cara. Van a ver rebeldes, desobedientes. La gente te va a criticar, te van a levantar, te van a señalar. O Dios te libre que te haga. Y no te digo esto para que me obedezcas. Solamente te digo, lo que siembra, cosechas. Jesucristo le dijo a los apóstoles: vosotros sois mis discípulos, y si el maestro hace algo, los discípulos le siguen. Jesucristo dijo: el siervo no puede ser mayor que su Señor, dijo Jesús. Por eso que los apóstoles siguieron el ejemplo de su maestro. Ellos en Cristo no vieron ningún defecto. En la boca de Cristo había verdad. Por eso que cuando los apóstoles predicaban, la gloria de Dios bajaba. Por eso que cuando ellos enseñaban, el pueblo estaba atento y las maravillas de Dios no se dejaban esperar. Yo creo, iglesia de Cristo, que si esto se le enseña a la iglesia continuamente, la iglesia va a tener una disciplina. La iglesia va a ir a los médicos espirituales, a los pastores, se va a sentar y lo va a pensar 20 veces en pararse aquí y enseñar cualquier cosita. Porque ya tenemos en claro que podemos tener defectos. ¿Y qué clase de defectos? Que prohíben ofrecer el pan. Yo estoy ofreciendo el pan ahorita. Pan calientito. Pan recién salido del horno. Y usted se lo está saboreando. Y usted lo está disfrutando. Y lo mismo de aquí a mañana Dios quiere que usted haga. Que usted se prepare. Aquí no se termina la obra con Israel Sánchez. Hay un Jaime, hay una Araceli, hay una Marlene, hay un Tene, hay la sierva, hay el siervo, hay la sierva. Nosotros somos lo que Jesucristo dijo: y vosotros haréis discípulos. Pero si yo estoy mal, miren, discípulo que voy a parar. Un discípulo tuerto, sarnoso, magullado, jorobado. Hay gente que no le interesa tener en la congregación de 5,000 miembros y todo sarnoso, con sarna, con empeine, con ceguera, jorobado, enano, con testículo magullado. Creen que tener multitud ya le hicieron. Que a mí Dios en la escritura no me dijo: Israel, anda, levanta una congregación con 10,000 miembros. No, a mí Jesucristo me dijo: id y haced discípulos. Al discípulo se lo sienta, se le enseña, se lo educa, se le dice: coge lápiz, coge bolígrafo, toma un cuaderno, anota y aprende. ¿Quieres enseñar? Aprende primero. ¿Quieres predicar? Come primero. ¿Quieres orar? Llénate primero.
quieres liderar, sé estudiante primero. La gente hoy en día quiere predicar que da miedo, pero ponlos a que escuchen la palabra. Un mensaje, Iglesia de Cristo, que dije: Señor, ¿por qué me das este mensaje para la conferencia? Porque el pueblo tiene que aprender. Mire, se convocó a muchas personas, pero yo creo que los que estamos aquí somos los indicados para recibir esta conferencia, esta enseñanza, porque yo sé que usted lo va a poner por obra. Si usted está aquí, es porque usted está con un cuaderno, con una libreta espiritual, que es su corazón, que es su cerebro, y usted está anotando todo, porque de aquí a mañana usted va a poner en obra, en práctica, lo que Dios le está enseñando. Amén, iglesia del Señor. Póngase sobre sus pies. A su nombre, den una alabanza de aplauso al Señor en esta hora. Déselo fuerte si es para el Señor. A su nombre, tú eres el que vive. Estuvimos ministrando la palabra, iglesia del Señor, en esta conferencia con el tema santidad de los ministros. Yo creo que ahora va a quedar muy claro cuando el pastor le diga: hermana, predique. Y ya si usted sabe que tiene sarna, tiene ceguera, ya va a saber que no puede. Mire, yo le digo por experiencia propia. Hace años, un pastor del bloque 17 del Paraíso de la Flor me llamó, me dijo: evangelista, lo necesito para una vigilia. Yo estaba desocupado, pero yo tenía tiempo que no leía la palabra, tenía tiempo que no me metía en comunión con papá, tenía tiempo que no